Muy buenas noches, una nueva edición de Conociéndonos, siempre por Cablevisión, Canal 7, con Pedro y Carlos, Producciones del Sur. Hoy nos acompaña un amigo conocido, por ahí no es nativo de la Bulaye, pero nos va a contar un poco de su vida y su historia. Horacio Venecio, gracias por aceptar la invitación. No, gracias a vos, Julio, y bueno, un gusto estar acá en tu programa. Bueno, hablamos fuera del micrófono recién de las cosas que van apareciendo en la vida cotidiana. Vamos a enfrascarnos primero en hablar un poco de quién es Horacio desde su infancia, en su querida localidad de Melo. Sí, bueno, como decís vos, la verdad que yo nací en Melo, un pueblo que lo quiero mucho, me emociona hablar de Melo, la verdad que está dentro de mis afectos de la patria chica, digamos. Obviamente el Melo que yo nací poco tiene que ver con lo que hoy es Melo, o sea, Melo hoy es un pueblo que está muy lindo, que ha crecido mucho, que ha tenido la suerte de tener gente que lo ha hecho crecer, que lo ha puesto bonito, pero la época en la que yo era chico, Melo era de calle de tierra, mucho árbol, mucho terreno baldío. Era un lindo pueblo tranquilo, donde no pasaba nada, digamos. Nací en una familia de clase media, normal. Y la verdad que cursé todo lo que fueron la escuela primaria en Melo. En ese momento estaba dividido en dos. Era la escuela nacional, que hacíamos hasta cuarto grado, después quinto y sexto estaba separado en una escuela provincial. Y bueno, fui creciendo ahí, tengo un hermano, con los chicos de la escuela, con todas las cosas que pasan en un pueblo chico, cosas que seguramente muchas se han perdido ya. Estamos hablando de muchos años atrás. Lo que me estás hablando, no es con eso te quiero decir viejo, digo, muchos años por el progreso que hoy se refleja en la localidad, ¿no? Y estoy hablando del año, yo nací en el 61, así que fíjate, hasta el 70, 74 yo estuve en Melo y ese era el Melo chico, digamos, el Melo de calle de tierra, soplaba el viento y había viento y tierra, donde todavía íbamos a jugar a San Pedro y San Pablo. ¿Te acordás que de chicos hacíamos eso? Íbamos a juntar cardos, a los campos con una soga larga, íbamos entre todos, hacíamos unas fogatas. La época todavía jugábamos con los barriletes hechos por nosotros. Qué lejos quedó eso, bueno, aunque no están tan lejos en el tiempo, pero pareciera que desapareció todo eso, ¿no? Y yo creo que sí, vos viste que hoy, la verdad que los chicos tienen una realidad distinta hoy, con todo lo que es este mundo de internet y de la tecnología nos pasó por arriba. La tecnología, el avance tecnológico que sin lugar a dudas trajo mucho progreso y que se ha perdido mucho de esa inocencia que seguramente teníamos en aquella época y en aquellos años, como nos ha pasado a todos. Pero bueno, ese fue el tiempo que nos tocó en la infancia, que nos tocó vivir y del que uno seguramente tiene recuerdos lindos y ha quedado un grupo de amigos, gente que por ahí también. Hace poquito me encontré con alguien caminando acá en la Bulaye con un compañero de la escuela primaria que no lo había visto más. Y la verdad que esas cosas, viste, te emocionan mucho porque parece mentira, gente con la que estabas todos los días, por ahí, como pasa, es normal en la vida, pero por ahí no la ves más. Y encontrarlo fue la verdad que una alegría inmensa, ¿no? Fue en un momento volver al pasado, digamos, ¿no? Sí, porque empezás a tener recuerdos y te empezás a acordar entre otros de otra gente que hace mucho también que no ves y te trae recuerdos de esa época linda que fue la época de la escuela, donde también las maestras eran otra cosa, o sea, las maestras eran mucho más estrictas, ¿viste? Por cualquier cosa que... Incluso me parece a mí, mi punto de vista, que hasta los padres eran un poco menos permisivos que ahora. Lo que pasa es que era claro que el mandato que vos traías de la escuela para los padres era sagrado. O sea, yo me acuerdo con un amigo, compañerito en esa época, en un recreo habíamos estado arrancando unas flores de granada. ¿Te acordás de plantas de granada? Sí, que era muy común verlas. Y nos vio la maestra y nos tuvo
casi un mes tocaba la campana y plantaban ahí en la galería, ¿viste? Una cosa que vos decís, bueno, hoy creo que eso es... No existe. No existe, y bueno, y anda a quejarte a tu casa. La verdad que el mandato de la escuela era sagrado y no había discusión. No había discusión, o sea, al contrario. Al contrario, exacto. Te quejabas mucho, capaz que salías cobrando peor, ¿no? Horacio, una infancia común, de pueblo, de chico de pueblo. Después viene la secundaria. Y la secundaria, Julio, en ese momento Melo no tenía secundario. Y yo el secundario lo hice acá en la Bulaya, en el Nacional. En ese momento era el Colegio Nacional. Y mi viejo decidió traerme todos los días, así que yo durante todo el secundario iba y venía de Melo todos los días. Los primeros años me trajo mi papá, después me había comprado un auto, un Isar, no sé si te acordás del Isar, sí. Que era, y me lo había reparado todo y era el auto que nosotros usábamos. Después me acompañaba mi hermano, veníamos los dos, y era famoso el Isar acá, entre los compañeros de colegio, y en esa época venía todos los días al colegio. Y así terminé secundaria, ¿no? Secundario Colegio Nacional. ¿Año? Y yo terminé, creo que fue en el 79 y vine en el 74, sí. De ahí a la carrera universitaria. De ahí me fui a Río Cuarto, estudié veterinaria, me recibí obviamente, una carrera que había querido estudiar toda la vida. Fueron 7 años en Río Cuarto. La verdad que con mucho sacrificio de parte de los padres, que uno en ese momento lo valoraba y sentías la necesidad de tener que recibirte cuanto antes para poder salir a trabajar y dejar de, en ese momento, de ser una carga en la familia, porque la verdad que tampoco en esos años la cosa estaba fácil, ¿no? Aparte, mi familia había tenido un par de situaciones complicadas con respecto a algunos negocios y demás, entonces la plata no sobraba y bueno, había que recibirse y en esa época hubo un periodo de tiempo donde tenía algunas abejas con un amigo en Melo, entonces cosechaba miel y del invierno me rebuscaba con algo, llevaba esa miel y la vendía en algunos negocios en Río Cuarto, y tal vez cuando volvía, obviamente en los veranos, era trabajar con mi viejo, trabajaba con este amigo que trabajaba en la cooperativa eléctrica, ayudándolo a él, colaborando, y bueno, y ahí me rebuscaba siempre. Hablamos de tus padres, contanos de tus padres. No, mi viejo fue un tipo que la peleó siempre, en su momento, te estoy hablando del año 70, 71, había podido armar 3 fábricas de queso, digamos, la fábrica que hoy es la fábrica de Lácteos Santana, había sido de él. Tenía una en Onagoy y una en Buchardo, y bueno, seguramente la información que en esa época había no es la que hay hoy, y en un momento, creo que fue la época de Martínez de Hoz o algo así, siempre en esa época el excedente de leche del verano era un problema, porque era cuando los tambos más leche producían y de alguna manera había que hacer los quesos duros que se almacenaban durante meses. O sea, yo creo que hoy no tenemos más esa mercadería de esos años, porque hoy un queso no tiene 6 meses de almacenamiento, es una fortuna lo que eso costaría. Y cuando se abre la importación entra mucha mercadería a muy bajos precios, y a todos los que los agarra estoqueados con eso realmente les generó un quebranto importante, y bueno, y ahí se desprendió de esa empresa, digamos, y bueno, entró en otra situación, no solo económica, sino laboral también, y bueno, la verdad que cambió totalmente la economía familiar, por decirlo de alguna manera. O sea, yo era dependiente de mis viejos en esa época, y bueno, hubo que ajustarse, como nos ajustamos todos. Yo, o sea, dentro de todo no te hablo que la pasé mal, pero era muy normal, digamos, en una familia de clase media, ese tipo de situaciones en esos años, ¿no? Y bueno, mi viejo falleció, mi mamá tengo la suerte de tenerla viva todavía, pero
tengo un lindo recuerdo de toda esa época, y de mi viejo sobre todo, con algunas enseñanzas importantes, ¿no? Río Cuarto, médico veterinario, de ahí, ¿cómo sigue? Mira, yo me recibí el 6 de marzo del 86 y el 1 de abril estaba trabajando. Ya tenía trabajo antes de terminar, me fui a Villa Huidobro, a una cooperativa agrícola que en ese momento existía, y abrieron la parte veterinaria cuando yo llegué. Estuve ahí prácticamente un año y medio trabajando, me enfermo, me agarró un cuadro de hepatitis importante y me tuve que volver, me volví a Melo. En ese momento ya la situación, mi viejo también estaba con un problema de salud, entonces decidí quedarme y bueno, empecé a trabajar acá en la zona y trabajé acá durante mucho tiempo, donde también es cierto que en esa época trabajé con un amigo, un socio que después falleció lamentablemente. En esa época la realidad nuestra era otra, o sea, yo me acuerdo, nosotros teníamos en la veterinaria más de 70 y pico fichas de clientes, o sea, la zona rural era un campo y una familia cada 10 kilómetros, menos, era... Ya no está más eso. Y vos viste que hoy eso no quedó nada, por un montón de situaciones. Nosotros era muy común que salíamos al campo a la mañana y llegábamos a la noche, porque tampoco existían ni los teléfonos celulares, ni las radios. Incorporamos las radios que eran los bandos ciudadanos, los VHF después, bastante tiempo después. Y era muy común que cuando llegaba un profesional a los campos te atendían, la verdad que te atendían una barbaridad, y era un deshonor si llegabas y te ibas, porque tenías que almorzar o a cenar, ¿viste? Charlar, contar alguna vivencia. La verdad que era con mucho afecto, ¿no? La verdad que era con mucho afecto, familias muy tradicionales de la zona. O sea, hoy todo eso ha cambiado. Hoy vos agarrás el auto y salís de Melo y capaz que hace 50 kilómetros y encontrás una casa habitada. El resto son prácticamente taperas, ¿viste? Y bueno, esa es la realidad del cambio en este modelo, en esta situación productiva que ha ido sufriendo no solo el país, en el mundo pasado también. Una mutación hubo muy grande. Hay una mutación, ¿viste? Un cambio de un sistema productivo, que después podemos discutir si fue bueno o fue malo. Nunca los cambios generalmente son malos. Lo que sí pasa es que si no están ayornados a lo que están dejando en el camino, muchas cosas quedan en el camino, a veces sin solución, ¿sí? Y eso a veces choca con la realidad que por ahí vamos teniendo. O sea, lamentablemente mucha de esa gente que hoy no está más contenida en ese sistema productivo, evidentemente capaz que anda deambulando hoy por las ciudades, buscando trabajo. Muchos se pueden reconvertir y tal vez otros no. También fue toda una situación de un modelo de país, que vos te acordás perfectamente bien, sí. Donde sin lugar a duda imprimió cambios muy fuertes en todo lo que fue no solo la ruralidad, sino en el país general. Vos hablabas de las comunicaciones, yo trabajé muchos años en comunicaciones, eso te lo recordarás, y esa comunicación también fue sufriendo un recambio desde las VHF, esos famosos que decías vos, que como tenías en la camioneta, en el tractor. Cuando apareció el auge del celular, se terminó con eso y quedaron no solamente los que trabajamos con eso, sino los que importaban, porque eran material importado, sin tener la posibilidad de ubicar todo ese equipamiento que se traía o que se había traído, ¿no? Con lo cual eso generó cambios estructurales en las grandes empresas distribuidoras de los elementos de comunicación, ¿no? Después de, la hepatitis te trajo de nuevo a Melo. Sí. Y ahí estuve, girando acá en la zona, estuve en Villarroz y con una veterinaria, con este chico que te cuento que fue socio mío, trabajando en la zona. La zona nuestra
por lo menos lo que a mí me tocó vivir, tuvo después un impacto muy fuerte en lo que fue la inundación del 98-2000, te acordarás. Eso fue realmente una situación muy crítica porque no solo afectó una zona muy amplia, sino que afectó de una manera muy fuerte en un momento difícil también. Y eso generó que se fuera perdiendo trabajo, modificando la realidad de la zona, sobre todo la parte económica, laboral. Y bueno, y a partir de ahí tuve que empezar a buscar profundizar y actualizar los conocimientos dentro de lo que es la rama de la ganadería, pero también buscar la capacitación como medio de diferenciación y de buscar nuevas oportunidades. Y eso me permitió siempre ir encontrando una salida, ¿no? Una vuelta a la historia. ¿Viste? Habíamos tenido también un intento comercial que no nos fue bien, crítico, o sea, y eso nos generó, que yo creo que a todos los que habíamos participado de eso, una situación muy, muy conflictiva, pero gracias a Dios a través de poder capacitarme y de poder encontrar dentro de lo que es una de mis pasiones, que es la ganadería, una nueva forma de trabajo y una inserción, porque también esta realidad, yo te hablaba de los campos y que tenías clientes cada 10 kilómetros, después la realidad se empezó a transformar y los clientes ya no estaban más a 10, 20, 30 kilómetros, sino que empezaron a estar a 150, 200, 300 y empezar a viajar y empezar a vivir el trabajo de una manera diferente, ¿sí? Donde a veces podías volver a tu casa en la noche, a veces te quedabas en los campos a dormir, pero eso sí fue una realidad que empezó a ser cada vez más cotidiana, de empezar a tener que viajar para encontrar una clientela que siempre encontré, que la verdad que tuve suerte y que me fue permitiendo ir avanzando y siempre perfeccionándome dentro de lo que es la profesión. Un largo itinerario. En uno de esos itinerarios que recorrías, aparece alguien. Aparece mi señora, Patricia Toledo. Sí, con Patricia nos conocimos, creo que fue por el 92, 93, y bueno, en el 94 nos casamos, constituimos una familia con 3 hijos, que la verdad que son mi adoración hoy. Y bueno, y empezamos un camino juntos en el que estamos y en el que compartimos alegrías, penas, logros, son muchos logros, y una familia muy linda. Un trabajo en conjunto también por la actividad, por la profesión de ella. Trabajamos mucho en conjunto, tuvimos asesoramientos, tenemos algunos que compartimos todavía. En grupos de cambio rural, ella estaba en un grupo de cambio rural, hicimos un coasesoramiento ahí, en un grupo también al menos. Las capacitaciones, hemos hecho muchos viajes de capacitación, hemos tenido la suerte de poder tener varios viajes de Estados Unidos de capacitación, sobre todo en la parte de nutrición, en la parte de alimentación de vacas de tambo, de fildo. Situaciones que te permiten ver otras realidades, conocer otras situaciones, ver otras economías. Otra manera de trabajar también, ¿no? Otra forma de trabajar, otra realidad, otra idiosincrasia y la verdad que hemos tenido la suerte de andar mucho y de poder tomar cosas que hemos ido aplicando en la profesión y en el día a día de la realidad y poder de alguna forma también incluso hemos podido llevar productores, invitar productores a través de estas empresas con las que nos habíamos relacionado y llevarlos específicamente el caso de Estados Unidos, Brasil, lo que les permitió también a ellos ver otra realidad y analizar la situación local desde otra perspectiva y ver que hay cosas que son posibles, porque de pronto
capaz que uno se niega a emprender ciertas cosas y buscándole la vuelta, siempre se puede, ¿sí? Horacio, en el currículum que estuve viendo, hay unas cuantas cosas para preguntarte que la vamos a dejar para el segundo bloque. Vos hablabas de los viajes a Estados Unidos, bueno, hay muchas cosas para seguir charlando. Vamos a hacer una pausa comercial y continuamos conociéndonos hoy, esta noche, con Horacio Genesio. Agromaderas La Boulaye de Alberto Longo ofrece todo para el productor agropecuario. Además, tiene todo lo necesario para techar su vivienda: tirantería, machimbres, insecticidas, placas de yeso, perfilerías y accesorios. Consulte descuentos por pago contado. Agromaderas La Boulaye de Alberto Longo próximamente instalará su fábrica de mangas, bretes, tranqueras y portones en el nuevo Parque Industrial de La Boulaye. Alberto y Armando Chiapelo Hierros, nuevo local, nuevos servicios. Corte plasma para toda medida de chapas, chapas para techo, cortes a medida, perfilería en general. Para la construcción tenemos hierros, columnas armadas, mallas metal, desplegadas, tejidos Rambo, mallas galvanizadas. En acero inoxidable, todos los accesorios para armar barandas a un costo muy accesible. Para la vivienda, veletas, buzones, canastos para residuos, etc. Alberto y Armando Chiapelo Hierros. Estamos en Caseros 142. El teléfono 427-175. Continuamos en esta nueva edición de Conociéndonos con Horacio Genesio. Gracias a la gente de Hotel La Boulaye por permitirnos grabar en sus cómodas instalaciones, como siempre. Bueno, Horacio, hablamos en el primer bloque y yo te decía que había estudiado un poco tu currículum y veía unos cuantos viajes al exterior, a Estados Unidos, recuerdo Indiana, Ohio, algo de Brasil, Chile, Uruguay. Contanos un poco. Colombia. Sí, mira, yo la verdad que con mucha suerte, Julio, porque la verdad que dentro de la profesión me he dado el gusto de poder practicar muchas cosas y haber podido disfrutar de todo esto que vos estás describiendo, y que siempre fue a través de relaciones, ¿sí? O sea, a través de la capacitación y de la especialización en todo lo que es la parte de nutrición, me relaciono con una empresa de Estados Unidos, una empresa de punta realmente importante, y que estaba en la producción de aditivos. Los aditivos son ingredientes que se usan dentro de lo que son las dietas. La dieta es todo lo que un animal come durante el día, sobre todo de feedlot y de tambo, para mejorar situaciones productivas específicas. Y en ese momento ellos estaban con un producto que es una urea protegida. La urea es la misma que se usa para fertilizar los campos, que se usa en la agricultura, pero el rumiante tiene la ventaja de poderla usar, pero es extremadamente peligrosa porque es muy explosiva en el rumen y puede generar un proceso de intoxicación. Esta empresa logró meterle un recubrimiento y hace que eso se libere de una manera lenta y que traiga un montón de beneficios para poder utilizar dentro de un sistema productivo. El primero que la usó en Argentina fui yo, y con Patricia hicimos un trabajo en Serrano, en un tambo, y la verdad que funcionó muy bien y nos permitía, nos permite solucionar un montón de inconvenientes en situaciones a veces críticas de escasez de pasto y demás, ¿no? Eso me convirtió a mí en un consultor de ellos para todo lo que es Latinoamérica, y nos permitió ir a varias capacitaciones en Estados Unidos. Algunas las hicimos con ellos y otras las hice en forma privada, sobre todo mucho en la Universidad de Ohio, con un gran nutricionista reconocido a nivel mundial que fue uno de los autores de lo que es la Biblia de la alimentación en el mundo, que es el NRC. Y la verdad que, pues yo te digo, mucha suerte,
haber podido estar dentro de la gente que lo conoció, que se capacitó con él. Inclusive es un técnico que viene generalmente, hasta hace poco venía a Río Cuarto a la universidad una vez por año, y que uno podía llegar a formarse ahí. En ese bagaje de cosas tuve la suerte de poder participar con esta empresa en Brasil, en Uruguay, en Chile, en Colombia. Y en Colombia me relaciono con un colega, digamos, que me plantea poder ir a trabajar allá en algún momento, a participar, sobre todo lo que era en ese momento la construcción de silaje y el sistema de alimentación, porque Colombia estaba empezando a tener una mirada productiva distinta. Y la mirada productiva distinta se daba porque empezaron a mejorar la seguridad. Entonces, en un país, y ahí hay cosas que por ahí uno entiende cuando las vive, donde la inseguridad jurídica era importante, es imposible que se desarrolle un sistema productivo con nueva tecnología. En esa época todavía, o sea, todo el proceso de la FARC era muy fuerte. Cuando yo empiezo a ir, estaba Uribe en el gobierno, y era muy común que vos ibas transitando las rutas y tenías retenes militares bastante frecuentes, digamos, con revisaciones muy exhaustivas, ¿sí? Y había zonas donde se podía trabajar y zonas donde directamente no. Ellos llamaban, sobre todo toda la parte de los llanos orientales era muy difícil, toda la parte con la frontera contra Venezuela, el desarrollo tecnológico ahí era imposible porque de pronto un día te tomaban el establecimiento, se llevaban la hacienda o se quedaban con la tierra, ¿sí? Entonces, tengo una preguntita ahí, cuando decís la hacienda. Estamos hablando de una innovación en lo que era la producción cárnica y láctea. Claro, Colombia tiene la particularidad de tener que producir en dos sistemas muy claros. Ellos tienen una zona que es trópico bajo, tierra caliente, que le llaman, donde hace mucho calor, que es toda la zona de la costa, donde hay 40 grados de temperatura todos los días y con una humedad relativa muy alta. Entonces ahí tienen todo el desarrollo de lo que son las vacas seguras, las orejudas, y todo ese tipo de raza índica que soportan bien las temperaturas y sobre todo el estrés que les genera la temperatura alta. Claro, el calor. Entonces tienen una gran producción, pero con mucha vaca y poco producción individual. Ellos producían en ese momento 6-7 litros por vaca. Y estaban desarrollando lo que era el cultivo del silo de maíz. O sea, el silo de maíz en ese momento en Colombia era una incipiente tecnología, digamos, ¿sí? Que inclusive nosotros acá teníamos las máquinas Claas, las John Deere, las grandes, y ellos allá tenían las picadoras de 2 surcos. Y te explicaba que era mucho riesgo tener una máquina grande para que por ahí de pronto tuvieran un sabotaje y le quemaran una máquina de eso. ¿Se entiende? Entonces, era como que todo era mucho más artesanal, digamos, en un país que tiene una gran ventaja porque el cultivo de maíz se da 3 veces por año, por el clima, ¿sí? O sea que ellos podían hacer 3 cosechas, cuando nosotros hacemos una. Y todo eso revolucionó el sistema productivo colombiano. Y a mí lo que me llamaba la atención era que, me acuerdo la primera vez que llego a Medellín, me invitan a dar una charla en una asociación, ASOCEBU, que se llama, que es muy fuerte allá, como si te dijera la Asociación de Verdinangus acá o la Asociación de Hereford, ¿sí? Y nos invitan a almorzar y la calidad de la carne me asombró, era la carne realmente de pasto, esa carne que nosotros tuvimos durante muchísimos años acá en Argentina y que siempre fue lo que nos diferenció, y ellos la tenían allá. La verdad que tenía muy buena calidad, muy buen sabor. Vos viste que a nosotros acá se nos fue cambiando, con el tema del feedlot se fue cambiando la costumbre, el hábito, y hoy casi que no nos acordamos más de esa carne pastoril que era un poco más dura, que era más sabrosa. Bueno, Colombia tenía eso, pero también tenía un grave problema que era todo lactosa. O sea, imagínate
todo lo que es un país con inseguridad jurídica y con la imposibilidad de vacunar toda la hacienda en ese momento. Entonces, estaban ante un desarrollo productivo que era sumamente auspicioso, alentador, pero también que iba a la par de todo un contexto político importante. Eso era el trópico bajo. Y todo lo que es trópico alto, porque Colombia está dividido por 3 cadenas montañosas, que son los Andes, que es el inicio, y en la altura tiene sistemas productivos de tambo generalmente, o con razas de carne británica, con excelentes producciones, te diría con niveles productivos que no le tienen nada que envidiar a los tambos de punta que nosotros tenemos acá, o un tambo relativo de Estados Unidos, pero con la bendición de que, si bien es cierto, el clima es más frío, tiene mucha lluvia, entonces tiene unos sistemas de producción de pasto impresionantes, entonces los costos son mucho más bajos que los que nosotros podemos tener acá. No, porque el pasto es casi natural. Claro, entonces la verdad que fue, y es muy lindo. Hoy está complicado, se volvió complicada la parte de seguridad, digamos, como para poder ir y estar trabajando tranquilamente. Hay lugares donde, algunos campos de los que en algún momento fuimos, yo tengo permanente contacto con mis colegas, y hay lugares donde no se puede uno todavía mover tranquilamente, a pesar de que por ahí se escuche que se han solucionado un montón de situaciones, y bueno, hay cosas que todavía siguen ahí no resueltas y que generan algún palito en la rueda, ¿no? Bueno, le estamos contando a la gente tu experiencia en Colombia. También estuviste en Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos, la verdad que tiene un modelo productivo que es bastante distinto. Hoy Argentina, a través de esta concentración que está viendo y de que cada vez hay menos tambo y más grande, está imitando mucho lo que pasa en Estados Unidos. Estados Unidos tiene, vos encontrás tambos de 3, 4, 5.000 vacas, o en superficies muy pequeñas, superficies de 20, 30 hectáreas, donde el productor compra toda la comida por afuera, es decir, no es que se produce su silo, te compra de los que siembran maíz de alrededor, donde tienen todo un... Está preestablecido ya los que crían y los que siembran para abastecer. Está muy profesionalizado todo, Julio. Tienen crisis de precios como en todo el mundo, pero sí tienen, yo te diría que no tienen el gerente del banco todos los días. O sea, los tipos tienen créditos a 60 años, con tasas extremadamente bajas. Entonces, eso seguramente le da un panorama temporal totalmente distinto al que tiene uno. Nosotros vivimos, que eso te lo dicen, o sea, cuando vos estás trabajando en países como Uruguay, como Chile hasta hace poco, nosotros tenemos en Argentina la obligación de generar un resultado económico con un retorno rápido, inmediato, ¿sí? Para poder salir cuanto antes de lo que fue la inversión y poder cumplir con los créditos que se van consiguiendo, que no te olvides, si comparas la situación actual, tasas del 70%, prácticamente cualquier sistema productivo colapsa. Imagínate que estamos hablando de tasas del 2% anual o menos, o tasas negativas en algunos casos, y eso permite tener un nivel de inversión que te lleva a un sistema productivo realmente distinto, con especializaciones muy fuertes. O sea, vos te encontrás con un productor tambero americano y te recita lo que es su gestión. O sea, sabe perfectamente bien cuánto gana, cuánto pierde, cuál es su sistema más débil, dónde están sus fortalezas, dónde están sus debilidades, claramente cuánto producen sus vacas. O sea, y tienen también una gran ventaja, que es toda esa mano de obra que entra desde México y que realmente se profesionalizan en sus trabajos y que los ves hacerlo de una manera muy, muy eficiente. O sea que generalmente la mano de obra de los tambos es mexicana.
O sea que el tambero, como le llamamos acá nosotros, son mexicanos en Estados Unidos. Sí, yo te diría que la gran mayoría son mexicanos. O sea, vos estás con Los capitales son yanquis, pero la mano de obra es mexicana. la mano de obra, digamos, todo lo que es de la sala de ordeñe y varios de los trabajos de todos los días son mexicanos. O sea, el productor de pronto se hace cargo de la crianza de sus terneros, de la atención de la hacienda, digamos, de la gestión, del llamado veterinario, de todo ese tipo de cosas, pero la mano de obra generalmente es mexicana. Y seguramente también eso les pone... ¿Eso significa que es una mano de obra barata? Yo no diría que es barata porque yo tuve posibilidades de hablar, que obviamente hablan el idioma nuestro y nadie se queja y viven muy bien, o sea que ganan muy bien. Evidentemente eso, contrastando con la situación que ellos tenían en su país de origen, les genera un cambio de vida muy fuerte. Nadie se quejó, si no es cierto, cuando vos vas haciendo la recorrida tenés un tiempo limitado para estar y a veces, sobre todo para intercambiar con ellos, no tenés un día completo para dialogar. Pero no he visto un escenario de conflicto, por lo menos nada, ¿viste? En ese sentido, y sí he estado con muchos capacitadores, eso existe mucho, la capacitación es permanente. Según un tango en Estados Unidos tienen todo un sistema de capacitación permanente y que a su vez va repitiendo para volver a hablar sobre temas que ya han dado, pero ellos te dicen hay que repetirlo hasta que la cosa quede, y si lo tenés que repetir 10 veces está bien. ¿Sí? Lo llamativo de esta producción que vos me hablas y les contás a la gente es la gran cantidad de cabezas en un espacio tan chico de tanta poca hectárea. Sí, pero tienen un compromiso ambiental muy fuerte. O sea, todo este contexto está dado dentro de un marco de cuidado del ambiente, de manejo de los efluentes, de manejo del estiércol, de la refertilización, la reutilización, con protocolos muy serios. Mira, yo me acuerdo, un año yo voy a Indiana porque me contacto con un profesional argentino que hace muchos años que está trabajando allá. Hacemos una recorrida, yo trabajaba con Cargill en ese momento, que está en la parte privada, y en uno de los tambos que visitamos, o sea, lo vi al segundo año cuando pasamos, en esa nueva visita, digamos, lo veo cerrado. Entonces, a modo de comentario le digo, bueno, acá también se funden, digo, algunos tambos como en Argentina. Me dicen, no se funden, me dice, pasan cosas distintas. Dice, este productor había firmado un protocolo, una declaración jurada de que iba a tener una explotación de ponerle 1100 vacas. En un momento crece, en lugar de 1100 tenía 1200 o 1300, se genera un derrame de estiércol hacia el camino público, digamos, hacia lo que sería la cuneta. Además los caminos allá casi todos son pavimentados. Lo denuncia un vecino, va a un juicio y lo pierde y le costó todo. O sea, con esto te digo, si bien es cierto, tienen beneficios, pero también tienen cosas que cumplir que son muy estrictas, ¿no? La parte ambiental es una. O sea, yo no sé cómo es la actualidad, porque hace un par de años que no voy, pero en ese momento vos podías ir a Estados Unidos, ir con el 20 o el 30% del dinero que significaba la inversión, te daban el crédito, pero tenía que estar asociado con un productor nativo que asegurara que vos eras capaz de manejar el estiércol, fundamentalmente el estiércol, y no generar problemas de contaminación. O sea que con eso fíjate cómo toman ellos la importancia que le dan. La importancia que le dan al tema del ambiente, ¿no? También, siempre hablando del currículum de Horacio, hay unas visitas a Uruguay, algo con Chile. Contanos un poco. Sí, Uruguay, la verdad que es un país que me encanta poder ir a trabajar. Uruguay vive
por lo menos hasta no hace tanto, una realidad también muy tranquila, con niveles de producción en algunos casos que estaban por debajo o en la media nuestra, con sistemas mucho más tranquilos. El uruguayo, la idiosincrasia de tranquilidad, o sea, no. Me acuerdo un día estábamos dentro de lo que era un grupo CREA y yo dando una charla de nutrición y me decía, bueno, ¿y para qué tan rápido? O sea, ¿por qué pasar de una vaca de 20 litros a una de 30, 32, 35? Pero claro, todo, Julio, va en función de lo mismo. Si en ese momento las tasas de interés que ellos tenían eran muy bajas y la obligación de generar rentabilidad no le generaba un escenario de competencia inmediata. O sea, la competencia dentro de lo que fueron los campos de Uruguay la generó mucho capital argentino que se fue allá a producir soja cuando acá parecía que no quedaba más espacio. Entonces, en general, toda esta situación, digamos, de competencia por el uso del suelo, donde la agricultura avanzó muy fuerte en muchos lugares con respecto a lo que fueron los modelos ganaderos, si esa competencia no era muy fuerte, la verdad que el productor ganadero, tanto de carne como de leche, no veía un escenario de amenazas, y esa situación en Uruguay, si bien es cierto pasó en algunos lugares, no fue como acá. No fue como acá. Acá el avance del monocultivo, hablemos concretamente de la soja, fue, digamos, atacando, por decirlo, un poco a la producción ganadera y a la producción láctea, en muchos casos. Sí, mirá, eso fue muy fuerte. Creo que desde el año 95, en el 98 mismo, porque te hablaba, si bien es cierto, nuestra zona sufrió un impacto muy fuerte, pero sí, el 2000-2001, eso se vio reflejado de una manera muy vertiginosa, digamos. Y toda la ganadería evidentemente se fue desplazando hacia zonas mucho más marginales, que también conllevó otro tipo de escenario. Es decir, una vaca en un escenario marginal, donde la producción forrajera es más baja, los índices productivos después van a ser menores. Seguramente. La calidad también bajó. La calidad bajó, y sobre todo la lechería. Nosotros en un momento teníamos, en el 94 y 95, Argentina estaba con 16, 17 mil tambos. Hoy, de acuerdo a datos del último censo, creo que estamos en los 6.000, 7.000 tambos. 6.000. O sea que hemos bajado más del 50%. Más del 50%. La tendencia es cada vez a tener unidades productivas más grandes, con mayor cantidad de vacas y mucho menos tambos. En el mundo fue así. En Argentina eso también es muy fuerte, aunque sí es cierto que desplaza a mucha gente. Y que de pronto capaz que estamos en un país donde todavía no toma esa gente que se desplaza. Seguramente que no la toma. Porque no te olvides que también a veces para el tipo que le gusta la ganadería, que lo hace bien, estoy hablando del que lo hace bien, el que anda arriba del caballo, el que está en la sala de ordeña, no es tan fácil convertirse de pronto en otra cosa. Sí, no, obviamente que es así. Y más cuando el tiempo es muy corto. Entonces, creo que hay un punto ahí donde, más allá que globalmente la tendencia siempre es a crecer en escala, nos debemos a veces una materia con respecto a ver qué hacemos, cómo nos reconvertimos y cómo volvemos de pronto a poblar superficies que han ido quedando fuera del sistema. Nosotros en la zona norte tenemos mucho de eso. Sí, la mayoría de la gente no está más en el campo. Horacio, nos quedan apenas unos instantes más, se pasa rápido el tiempo en la televisión. Contanos cuál es tu tarea en recursos hídricos de la provincia. Mira, Julio, a mí me convocan en el 2012, una gran amiga que es Alicia Regno en ese momento, y también Sergio Buzo, y me sumo a la gente de recursos hídricos. Yo hoy creo que
le aporté mucho de relaciones con el sector a recursos hídricos, a no ser ingeniero civil. Eso fue lo que facilitó muchas veces reuniones, ¿no? Ir encontrando consensos para ir facilitando los procesos de obra, y además el haber estado en Melo en el 98 y haber participado con un grupo de amigos de una manera muy fuerte en todo lo que fue el impacto que íbamos teniendo con las inundaciones. No te olvides, o sea, vos lo debes tener muy claro que en el 98 el impacto fue muy grande, la información que teníamos era muy poca, la infraestructura que había era prácticamente nula. Y lo poco que había estaba descuidado, y la verdad que no había mucho de la provincia que se estuviera haciendo, prácticamente nada. Entonces fue muy dramático toda esa época hasta 2000, 2001, 2002, 2003, donde yo creo que empiezan las grandes obras dentro de lo que fue toda la infraestructura hídrica que actualmente tenemos. Y hoy la verdad que veo con mucha felicidad un montón de obras que en ese momento soñábamos, planificamos, que hoy prácticamente, no prácticamente, sino que están hechas. Están, y no solamente que están, sino que nos dan una certeza y alguna seguridad con respecto a lo que puede venir con el tema hídrico. Horacio, se nos acaba el tiempo, tenemos para seguir charlando seguramente muchas cosas más. Yo te quiero agradecer el haber compartido conmigo un programa de Conociéndonos, y seguramente estaremos en contacto para seguir charlando algún día un poco más de todas las cosas que vas llevando adelante. Así que te quiero agradecer, y será hasta la próxima, hasta cuando... Muchas gracias a vos, Julio, a vos y a toda tu gente. La verdad que uno se siente muy bien, muy cómodo y tratado con mucho afecto. Así que bueno, yo te agradezco, y vos ves que el tiempo se va rápidamente. Así que se nos fue un nuevo programa, esta vez con Horacio Genesio, hablando un poco de su tarea, de toda su vida, su desarrollo y su trabajo en todo lo que es en la zona de la Aurrera y de Melo. Nos encontramos, Dios mediante, el próximo viernes para una nueva edición de Conociéndonos, siempre por Cablevisión, con Producciones del Sur. Así que le agradecemos nuevamente a la gente de Hotel Aulaye por la deferencia de permitirnos grabar en sus instalaciones. Será hasta el próximo viernes. Muchas gracias. I swear I felt as if some